Y bueno, hoy estaremos hablando acerca de otro tema de la cardiopatía isquémica. Hoy pues quiero estar grabando directamente ese libro, ya que es una gran cantidad de información, ¿vale? Pero en pocas palabras, lo que habla o lo que nosotros tenemos que conocer es que aquí hay dos cosas importantes. Una de ellas es la perfusión y la demanda de sangre oxigenada. Esa es lo que va a dar la importancia de la cardiopatía isquémica, lo que va a dar el balance y desbalance entre estos dos, es lo que va a jugar el patrón de cómo va a estar perfundido el corazón. Y de acuerdo a ello, si el corazón va a trabajar correctamente o si no va a trabajar correctamente. Entonces, el corazón siempre, aquí tengo una imagen, el corazón de alguna u otra forma siempre va a estar bombeando sangre y necesita que estas arterias pues le provean la sangre necesaria para poder trabajar. Pero ¿qué pasa si en una de estas ocasiones una de esas arterias se tapa? Entonces ahí es donde viene el problema, porque como vemos la sangre no va a llegar al sitio donde tiene que llegar. Por lo tanto, esa zona, digamos, este es un corte de lo que es el corazón. Si al corazón le hiciéramos un corte así y luego lo volteáramos, vamos a ver la pared del corazón así. Esto es en una etapa normal, ¿no? Digamos que esto no está obstruido, que aquí corre sangre. Esto pues se nutre de sangre y está correctamente funcional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí, donde ya se obstruyó? Después de un lapso de 2 horas, se va a ir muriendo esa parte del músculo y en un lapso de 24 horas, esto se murió por completo. Bueno, entonces, como nosotros vemos, es una etapa es un balance entre esas dos cosas que nosotros veíamos aquí, entre lo que es la perfusión y la demanda cardíaca. Si hay un desequilibrio entre esos, caemos en cardiopatía isquémica, que se puede presentar de 4 formas en cuanto a lo que es presentaciones clínicas, como lo es infarto de miocardio, lo que expliqué con las imágenes, o una angina de pecho, lo que nosotros decimos dolor de pecho, ¿no? Por ejemplo, de lo que murió Benito Juárez. CPI crónica, o sea, cardiopatía isquémica, pero esto ya de forma crónica, y yo te lo voy a explicar con otra gráfica. Y por último, muerte súbita cardíaca, que es una de las 4 presentaciones que nosotros tenemos de la cardiopatía isquémica. Una de las cosas más importantes aquí y que hay que nosotros entender, que nos va a llevar a estas presentaciones, es la aterosclerosis, porque es mayormente la aterosclerosis que causa obstrucción de estas arterias. Tenemos 3 arterias importantes de las cuales nos pueden llevar a una cardiopatía isquémica. Una de ellas es la arteria coronaria derecha, que es esta de acá. Obviamente tiene otras ramas colaterales. La circunfleja izquierda y la coronaria descendente anterior izquierda, que está acá. Muy bien. Ahora, si acá hay una oclusión, por ejemplo, ¿no?, de esta arteria coronaria descendente anterior izquierda, vemos que la zona donde perfunde pues se va a empezar a quedar sin sangre. Entonces vemos como la importancia es tan grande de esas arterias. Como nosotros vemos aquí, si nosotros continuamos así, sin sangre, esa parte de músculo se va a infartar, siguiendo patrones específicos como lo vemos aquí. Vemos que tenemos tanto infartos transmurales como no transmurales. Por ejemplo, aquí, los que son transmurales significa que traspasan toda la pared de la zona que esa arteria irriga. Como vemos aquí, hay una oclusión de una de esas arterias, de la descendente anterior izquierda, o sea, de esta de acá. Y vemos cómo esa zona se empieza a morir. Ahora, si fuera la rama circunfleja, o sea, esta arteria de acá, vemos que igual se empieza a morir toda la pared, pero de este lado. O la coronaria derecha, como vemos aquí. Entonces, también tenemos los que no traspasan toda la pared, como por ejemplo aquí. ¿Por qué? Porque la oclusión no es total, es una obstrucción transitoria. O puede que también se vea influida por la hipotensión global, ¿no? Entonces, eso va a hacer que se dé una muerte, pero ya de los 3, porque los 3 tienen hipotensión. O, por ejemplo, que se ocluyan pequeños vasos dentro de lo que es la pared del corazón, ¿verdad? Entonces,
Así es como funciona esto. Entonces, como nosotros vemos, todo depende del tiempo también que se dé la isquemia. Porque si se da, digamos, en unos cuantos minutos, lo que va a pasar primero es que va a descender el ATP y va a empezar a aumentar el lactato. Por lo tanto, va a haber una fase reversible en la que todavía vamos a poder hacer algo y en la que de plano ya no se puede hacer nada. Como vemos, todo el miocardio ya se va a ir muriendo, se va a ir muriendo en el lapso de estas horas. Entonces se va a ir acumulando la cantidad de miocardio muerto, ¿no? Como vemos, es algo de acto rápido porque conforme pasa el tiempo, nosotros vemos que primero reduce el ATP. Eso pasa en segundos. Se pierde la contractilidad y el ATP va a ir reduciendo en unos cuantos minutos más, pero cuando nosotros entremos a 20, 40 minutos, ya no se va a poder hacer nada. Se va a lesionar esas zonas del corazón de las cuales ya no vamos a poder rescatar nunca. Entonces, he aquí la importancia de lo que es el tiempo para nosotros empezar a actuar en cuanto a todo esto. Como vemos aquí, por ejemplo, en la oclusión permanente que veíamos, vemos que hay dos cosas, la viabilidad y la función. La viabilidad empieza a descender a partir de los 20 minutos, miren cómo desciende. Pero la función de ese corazón, de ese músculo, desde los 2 minutos que se quedó sin irrigación, que se ocluyó la arteria, miren cómo desciende su función. Es un tiempo muy corto, ¿no? Al igual que acá, obviamente descendió la función, pero si tú haces algo, vuelves a destapar la arteria y esa arteria vuelve a tener flujo, vuelve a subir la función, la viabilidad también, pero se queda estancada en un lugar y ya no vuelve otra vez a como era antes. Eso es muy importante. Entonces, en pocas palabras, eso es un poco de lo que es la cardiopatía isquémica.